Hola a todos, amantes del terror. Hoy os traigo un análisis preliminar de Resident Evil Requiem, conocido como Resident Evil 9, basado en los rumores y filtraciones que circulan por la red. Intentaré mantener una perspectiva realista sin caer en especulaciones descabelladas. ¿Preparado para que no te hinquen el diente? ¡Empezamos! Se rumorea un retorno a la fórmula clásica de Survival Horror, con énfasis en la exploración, la gestión de recursos y la atmósfera tensa. Esto seguramente podría ser el adiós al exceso de algunos títulos recientes. Parece que abandonaremos los escenarios urbanos para adentrarnos en un entorno rural, posiblemente con una ambientación oscura y gótica, que recuerda a los primeros Resident Evil. Se espera la aparición de nuevos personajes memorables, con historias complejas y motivaciones profundas. Existe el riesgo de que el juego se sienta demasiado familiar para los veteranos de la saga, repitiendo mecánicas ya vistas en entregas anteriores. Como en cualquier lanzamiento, la optimización en diferentes plataformas podría ser un problema inicial. Algunos rumores apuntan a una duración algo corta, lo que podría decepcionar a algunos jugadores. La pregunta es, ¿será similar a Resident Evil 4? Mientras que Resident Evil 4 apostó por una acción más frenética y un cambio de escenario en pueblo rural, Requiem parece querer retomar la esencia del survival horror de las primeras entregas, pero con una ambientación más oscura y gótica. Será interesante ver cómo se equilibra la acción y el terror psicológico. Las expectativas de este videojuego la verdad que son altas. Se espera que Resident Evil 9 Requiem sea un gran éxito, capaz de atraer tanto a los fans veteranos como a los recién llegados a la franquicia. La clave estará en la ejecución. Si consigue conjugar la nostalgia con elementos innovadores, podría convertirse en una de las mejores entregas de la saga. Se espera que el juego se lance en PlayStation 5, Xbox Series, XS y PC. La presencia de la comisaría destruida sugiere fuertemente que Raccoon City será al menos parte del escenario. Esto podría significar un retorno a un lugar icónico de la franquicia, quizás explorando áreas no vistas previamente o mostrando las consecuencias a largo plazo del desastre de Raccoon City. Dado que el juego se llama Requiem, podría también tener una conexión con la familia Winters de Resident Evil Village. Esto podría implicar el regreso de algún personaje de esa entrega o el desarrollo de eventos relacionados con su historia. Y ahora bien, la pregunta mítica: ¿habrá una nueva amenaza? Es probable que el juego introduzca una nueva amenaza biológica o un nuevo villano, que podría estar conectado con la historia previa de Umbrella o con eventos que ocurrieron después del desastre de Raccoon City. Aunque no hay confirmación, las especulaciones sobre Resident Evil 9 a menudo incluyen el regreso de personajes icónicos a la franquicia. Algunos nombres que se mencionan repetidamente en foros y sitios web de fan incluyen a Leon Kennedy, Jill Valentine y Chris Redfield. Sobre Leon Kennedy, he de decir que su aparición es bastante probable, dado su papel protagonista en varias entregas recientes. En cambio, Jill Valentine también se menciona con frecuencia como posible protagonista o personaje importante. Sobre Chris Redfield, tengo que decir que aunque su presencia es menos segura que la de Leon y Jill, su importancia en la historia de Resident Evil hace que sea un candidato bastante probable para un papel, ya sea principal o secundario. Y hasta aquí el análisis preliminar del Resident Evil Requiem. ¿Qué os parece? ¿Qué te gustaría que incluyeran en este juego? ¿Y qué villano te esperas? ¿Habrá alguna sorpresa? ¿O será más de lo mismo con mejores gráficos? Dejad vuestras opiniones en los comentarios. Suscribiros para no perderos más contenido y activar la campanita para recibir notificaciones. Bienvenidos supervivientes. Preparad vuestros corazones para el terror definitivo. Resident Evil 9 Requiem os espera. Nos vemos en el próximo vídeo. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.